Ahora, en nuestro último mensaje miramos un pasaje paralelo en 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35. Y en ese pasaje encontramos que Pablo prohíbe a las mujeres en la asamblea de la iglesia hablar en idiomas e interpretación y también de expresar el don de la profecía. Él dice, las mujeres guarden silencio en la iglesia. Entonces aprendemos de 1 Corintios 14 que cuando la iglesia se reúne, las mujeres no deben hablar en lenguas cuando las lenguas son un don válido. No debían involucrarse en la interpretación pública y no debían involucrarse en la profecía. Aquí agregamos a eso que ellas no debían gobernar en la iglesia y que no debían ejercer el oficio de predicador y de maestro. Además, aprendemos del verso 8 que las mujeres no debían guiar a la congregación en una oración, sino que la congregación debía ser guiada en la oración por los hombres. Es por eso que Pablo dice en el verso 8, usando boulomai, que es la voluntad de mando. Por consiguiente, quiero que, artículo definido, en todo lugar los hombres oren. Entonces, cuando se trata de culto de la iglesia, la oración, la enseñanza, el hablar por Dios y la predicación deben ser hechas por los hombres. Observamos la última vez que eso no significa que las mujeres no puedan orar. Vimos, y lo recordarás, muchas mujeres, incluida María, la madre de nuestro Señor, en Hechos 1, 12, 14, se reunieron con todos los discípulos y estuvieron en una muy larga reunión de oración juntos. Hay un momento y un lugar en el que las mujeres deben orar junto con los hombres. No significa que las mujeres no puedan enseñar la palabra de Dios a los niños o mujeres. No significa que no puedan hablar por Dios. El Evangelio de Jesucristo en cada ocasión que se les presenta no quiere decir que no puedan contribuir en una clase de escuela dominical o en un estudio bíblico o en una reunión de confraternidad de un hogar. Lo que está diciendo es que en la adoración y el servicio debidamente constituidos de la iglesia debe haber una línea clara de distinción entre el rol de los hombres y las mujeres, que Dios quiere que se establezca como su patrón, y es que los hombres lideren, enseñen, oren y prediquen, y que las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción. Por eso, amados, no hay apóstolas en el Nuevo Testamento. No hay profetisas en la iglesia. Una profetisa es mencionada, ella es anterior a la iglesia y funcionaba de una manera única hablando a personas individuales sobre el Mesías que había de venir. Pero no había ningún profeta en la iglesia del Nuevo Testamento que fuera una mujer. No hay pastoras, no hay maestras, no hay una mujer evangelista y ninguna mujer de escrito de ningún libro de la Biblia. Ahora, eso es una afirmación para indicar el orden divino de Dios. Y este es un tema de rol, no de desigualdad espiritual, como lo vimos la última vez. Ahora, la declaración afirmativa del verso 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, recibe una contrapartida esclarecedora y de apoyo en el versículo 12. Miramos esto: yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y todos los verbos en este verso están en presente. Eso significa que tienen una especie de idea continua. No estoy permitiendo que una mujer se dedique a la enseñanza o que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca continuamente en silencio. En otras palabras, todos los indicativos presentes indican que este es un compromiso continuo por parte de Pablo, a través del Espíritu Santo. Ahora, fíjense en el versículo 11, que la mujer aprenda calladamente. Y al final del verso 12, sino que permanezcan calladas. Entonces, el silencio de aquí es un asunto de antes y después. Esto pone corchetes a la sección, así contiene la idea principal. No pueden ejercer el oficio de maestro y gobernante en la iglesia, porque eso es inconsistente con su diseño dado por Dios. El problema no es la forma en que las mujeres gobiernan, no es la forma en la que enseñan, ya que algunos nos quieren hacer creer que no deben enseñar de una manera dominante, es que van a enseñar o gobernar. Eso es el problema. Entonces, en el verso 8, las mujeres no guían en la oración pública a la iglesia, tampoco enseñan, tampoco ejercen dominio sobre la iglesia, tampoco guían en exhibición pública de dones, como en la iglesia primitiva, en profecías y lenguas, y etcétera. Así que entiendes la idea. Ahora dices, bueno, ¿esto acaba con todas nuestras instrucciones? No, ¿recuerdas en Hechos 18 donde Aquila y Priscila instruyeron a Apolos? Hubo un tiempo y un lugar donde las mujeres están para instruir a otros. Incluso puede haber un momento y un lugar donde una mujer y su esposo podrían instruir a otro hombre, incluso un hombre que era predicador. Pero no sería en el culto público y en el servicio de la iglesia. Luego de haber escuchado las... No, ese no es el texto. De hecho, 1 Corintios 14 no está hablando de si una mujer puede ser pastora. No, yo tengo que explicar ese texto. Pero antes de llegar ahí, realmente el texto que nos dice claramente que Dios ha reservado el pastorado para el hombre
Es 1 Timoteo 2:12, donde dice Pablo: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces lo que Pablo está diciendo es que la mujer no debe, en la iglesia, no está hablando del mundo secular, en la iglesia no debiera enseñarle al hombre, no debiera ejercer autoridad sobre el hombre. Y cuando él va a justificar eso, él no habla de la cultura, de que el primer siglo era muy machista, no. Él se va a la creación y dice, aquí esto está ligado a la creación. Quien transgrede primero es Eva, quien induce al marido a pecar es Eva. Y por tanto, Pablo está diciendo, Dios ha establecido este diseño dentro de la iglesia. De manera que ahí está bastante claro que si una mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre, pues obviamente no debiera ser pastora entonces de la iglesia. Llegamos a un momento donde se está hablando de quiénes pueden o no profetizar, si es correcto. Y dice entonces, versículo 31 de 1 Corintios 14, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus y los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ahora, en este texto, cuando tú sigues leyendo, Pablo nos dice que cuando están, déjame leer un poco más arriba, perdón, y que 2 o 3 profetas, dice el versículo 29, hablen y los demás juzguen. Eso es lo que precede al texto que tú tienes. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Pablo está hablando del don de profecía, no en el sentido del profeta Isaías, sino en el sentido que 1 Corintios 14:13 define. El que profetiza habla para edificación, exhortación y consolación. Entonces Pablo dice, cuando ese don está en operación, que hablen 2 o 3 profetas a la vez, que hablen por turno, pero el resto de lo que están escuchando, que juzguen si esto que están trayendo a la congregación, los profetas, no al estilo Isaías, pero con otra connotación ahora, que juzguen si es cierto, si es congruente con la Biblia. Inmediatamente después, Pablo dice, y las mujeres que callan. En otras palabras, cuando esto se esté dando y los demás estén juzgando, permítanle a los hombres ser los que juzguen lo que estos profetas están trayendo y que las mujeres no entren en la posible controversia o discusión que pudiera generar o la afirmación. Ese es el contexto de eso. Wayne Grudem, en uno de sus libros bien voluminosos que se llama Feminism o Feminismo, 700 páginas creo tiene ese libro, explica muy bien esto que yo acabo de explicar. Realmente ese es el contexto. Es un contexto del ejercicio del don profético en la iglesia de Corinto. En términos prácticos, ¿por qué crees tú que el pastorado ha sido reservado para los hombres solamente? ¿Cuál es la dificultad que hay? Bueno, yo creo que hay cosas conceptuales y que quizás no entendemos bien y otras cosas prácticas como tú mencionas, pero conceptualmente, cuando Dios crea a Adán y Eva, crea a Adán primero, Dios le da las instrucciones a Adán de cuidar el huerto y demás. Dios establece a Adán como cabeza y trae a Eva como ayuda idónea. Su definición por parte de Dios nos dice que hay una cabeza, porque ¿cómo le llamamos a alguien que es ayuda idónea en una oficina hoy? Asistente. Entonces el asistente asiste a una cabeza, obviamente. Entonces tú lo ves ahí. Tú ves a Dios cuando escoge a los profetas en el Antiguo Testamento, eran todos hombres. Tú ves a Cristo cuando escoge a los discípulos, que eran todos hombres. De manera que Dios Padre se revela como Dios Padre, no Dios Madre. Dios envía a un hijo, no a una hija. Los ángeles que Él nos envía, todos tenían nombres de varón. Y tú puedes ver una y otra vez que hay un patrón de liderazgo masculino a todo lo largo de la revelación de Dios. Lo entendamos o no, ese es su patrón y ese es su diseño y su decreto, porque luego hacen el matrimonio, hace a la mujer cabeza del hogar, hace al hombre cabeza del hogar y cabeza de la mujer incluso le dice. Y dice que la mujer es la gloria del hombre y él es su cabeza. Hay un diseño de parte de Dios. Ese diseño viene con dones, talentos, habilidades que funcionan mejor en un patrón de diseño y no en otro. Por eso el hombre no se embaraza, por eso el hombre no amamanta, por eso el hombre hace una sola cosa. Siempre se ha dicho, el hombre hace una sola cosa a la vez, la mujer hace 2, 3, 4, 5 cosas a la vez. Ella fue preparada para vigilar la marcha de su casa, 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo, el hombre para dirigir. Entonces hay una cuestión de diseño, una cuestión de cómo Dios diseñó la economía de la creación. En términos prácticos, imagínate que esa mujer está pastoreando la iglesia. ¿Quién va a cuidar de sus hijos? ¿Quién va a estar presente? ¿Quién los va a recibir cuando lleguen del colegio? ¿Quién va a comer con ellos? ¿Quién los va a ayudar a hacer las tareas?
Y alguien pudiera decir, bueno, pero ¿por qué eso no lo puede hacer el hombre? Bueno, porque Dios equipó a la mujer y la diseñó de una manera muy superior en esas áreas a lo que es el diseño del hombre, y diseñó al hombre entonces en otras áreas y lo capacita mejor para dirigir en otra dirección. Con frecuencia, después que alguien ha estado, o una mujer ha estado en un matrimonio siendo la cabeza por 10, 15 años, nosotros la vemos en el cuarto de consejería diciendo, me cansé. ¿De qué te cansaste, mi hija? De ser el hombre de la casa, de ser la cabeza de la casa. Yo no he visto un solo hombre todavía en consejería que me diga, pastor, me cansé. ¿De qué te cansaste? De ser el líder de mi casa. No, él fue equipado para eso y la mujer fue equipada para otra cosa. Debemos operar dentro del diseño de Dios, o de lo contrario, sufrir las consecuencias. Antes de cerrar este tema, me gustaría, porque no quisiera dejar tal vez el mal sabor de que, pues entonces las mujeres no van a hacer nada. No, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la iglesia? El papel de ella es monumental, literalmente. Ella es ayuda idónea en múltiples áreas. De hecho, yo diría que la iglesia donde la mujer no está participando sufre consecuencias. Ahora tiene que participar dentro del diseño de Dios. Pero las mujeres son vitales. Para comenzar, en el apoyo del ministerio de los pastores de la iglesia, las esposas de esos pastores, proveen una ayuda extraordinaria cuando se involucran en el trabajo, número uno. Número dos, lo que es la educación y la preparación de las mujeres más jóvenes para la tarea para la que Dios le llamó y le equipó. Número tres, la enseñanza de los niños a la escuela dominical, enseñanza de mujeres, como ya dijimos. Y hay múltiples otras tareas enormes. De hecho, yo no me imagino a nuestra iglesia sin el trabajo de las mujeres. La verdad que no. Yo creo que tendríamos una gran falla, una gran deficiencia, una gran debilidad. Dios las equipó, pero cada uno debe funcionar dentro de lo que es el diseño de la economía de Dios para la gloria de nuestro Dios. Cuando hacemos eso, todo el mundo está contento, todo el mundo está satisfecho, porque para eso nos crearon. Vamos a